Bueno, gloria a Dios, Dios les bendiga. Quien les habla, el hermano Daniel. Hace tiempo que no hacemos uno de estos videos y en esta oportunidad vamos a oír el testimonio de nuestra hermana Isaura, hermana que ya nos conocemos hace muchos años. Y bueno, hoy se da la oportunidad, vamos a hacerlo. Dios te bendiga, Isaura, ¿cómo te va? Bendiciones, hermano. Bien. Bueno, me imagino que los hermanos, si bien nos vemos habitualmente en el culto, no todos los hermanos conocen nuestro testimonio, nuestra experiencia con Dios, nuestra experiencia con el mensaje. Y bueno, démosle un poquitito de esa opción para que ellos sepan quiénes somos, cómo fue que dimos con el mensaje. Y bueno, vamos interactuando y vamos avanzando en la charla en la medida que Dios nos ayude. Así que, hermana Isaura, una vez más Dios te bendiga y tenés la libertad para poder expresarte cómo fue tu encuentro con el mensaje, cómo empezaste en este camino, etcétera, etcétera. Con total libertad, tomate el tiempo que consideres. Bueno, Dios te bendiga a todos, a los que están del otro lado. ¿Cómo comencé yo en el camino? Bueno, sinceramente, al principio, antes, a la edad de mi adolescencia, ¿no? Uno sale 17, 18 años, ya está saliendo de esa etapa. Tenía muchos problemas familiares, sucedieron cosas en la familia, accidentes, mis hermanas que se fueron, muchas situaciones que volvieron el ambiente caótico. Ajá. Exactamente. Entonces, bueno, para mí fue una etapa muy difícil, no encontraba una dirección, como quien dice. No estaba con muchas ganas de involucrarme en lo que es la religión, Dios. Me hablaban, yo iba a la iglesia católica, me bauticé, tomé comunión como muchos. Sí, totalmente. Y obviamente en cuanto tuve capacidad de decidir por mí misma, me alejé. Dije, yo voy a hacer lo que yo considere correcto. Era como que mi religión era lo que yo decía. Correcto. Que creo que la mayoría lo hacemos. Pasó un tiempo así, pero no sé cómo expresarlo. Solo sabía que había algo que no estaba bien. Entonces, ¿que no estaba bien con vos o que conmigo, no estaba bien? Conmigo, porque no me bastaba decir, es mi religión, yo hago lo que yo creo correcto. Pasó el tiempo, situaciones que fueron ocurriendo. Me acuerdo que una de mis hermanas comenzó a ir a una iglesia, nosotras lo escuchábamos como algo lejano. Empezó a hablar de que tenía experiencias y cosas. Y obviamente ella quería compartir lo que había descubierto y empezó a contarnos al resto. Venía a mi casa de visita, nos hablaba. Las reacciones lógicas de cuando alguien se convierte, comienza a creer y todos, ¿qué le pasa? ¿Por qué ahora habla así? ¿Por qué ahora cambió? Claro. Críticas, y yo misma, debido a la relación que tenía con ella, me sentía influenciada. Entonces decía, ¿por qué ahora ella quiere ir a la iglesia? ¿Qué le pasó? ¿Por qué ahora cambió? Y hablábamos con ella, pero a mí me parecía que ella estaba como, digo, no, está como enloqueciendo, decía yo, algo le pasó y lo está tomando mal. Y pasó el tiempo, yo le decía que no quería ir, la verdad que no me interesa, le digo, no me interesa porque paso por iglesias y veo cómo gritan y como que no me llama la atención. Y ella me hablaba, me decía, pero vos tenés que buscar de Dios, vos tenés que orar, vos te acordás las cosas que nos enseñaban. Sí, y yo totalmente rebelde, no, bueno, y manteniéndome al margen. Por ciertas circunstancias y situaciones me tuve que ir a vivir a la casa de ella. Me fui a vivir a su casa, que es por Merlo. Y obviamente viviendo bajo su techo, ella me decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y yo, uy, no, decía dentro mío, bueno, tengo que ir. Y me llevaba, y iba con ella. Y escuchaba, y es como que escuchaba y no a la vez. Sí. O sea, estaba ahí y miraba, era más de mirar el entorno, quiénes iban, quiénes no iban y todas esas cosas muy superficiales. Hasta que un día así de la nada, mi hermana me dice, ¿viste que dice que hay un profeta? Y yo, ¿qué? Le digo. Ya dije, ya era demasiado elevado la cuestión. Esto ya, estamos mal. ¿Cómo que un hombre? Sí, hay un profeta que él ya murió, ya se fue también, pero él habló de la palabra y esto. Y yo decía dentro mío, no me gusta, hay un hombre ahí. No me gusta mucho eso. Y me mostró unos pequeños mensajitos y empecé a leerlos. Y cuando lo leí, fue como otro mundo para mí.
esto tiene mucho sentido. O sea, esto que estoy leyendo condice con lo que tengo adentro. ¿Te recordás cuáles eran los folletos? Los pequeñitos, Jesucristo es El mismo de Jerry. esos chiquititos que repartían como semillitas. Y después yo decía dentro mío, pero eso tiene mucho sentido. Es más coherente de lo que te dicen en otros lugares y no se ponen, no sé, sentía que era correcto, no sé cómo expresarlo. Algo dentro mío decía, es eso, está ahí, es eso lo que vos siempre dudaste o no entendías. Y fui leyendo varios, digo, tráeme más porque me gustan. Y me dio más y voy a ser sincera, yo no tenía un comprendimiento completo de lo que leía. Sí. Pero encontraba muchas cosas que me parecían coherentes. Y yo decía, esto me parece correcto. Y ¿por qué me parecía correcto? No sé. Había algo dentro mío que decía, esto es correcto, esto está bien, yo estoy de acuerdo con esto. Y me fui identificando. Obviamente pasó el tiempo y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque es algo importante. O me decido por esto y yo no me sentía como capacitada para hacer eso. ¿No? Que mucha gente hacer, o sea, para vivir. Para vivir eso que estaba leyendo. Ah. Que yo creo que hay muchos que nos sucede, al principio sucede eso, que uno se siente incapaz de seguir la palabra. Creo que Dios comenzó a lidiar conmigo ahí por medio de sueños. Comenté algunos sueños en los que Él me decía, la iglesia verdadera es Pentecostés, que yo desconocía totalmente lo que era Pentecostés, o sueños donde me aparecían los patriarcas, que yo creo que se lo comenté a usted. Sí. Sueños que me hacían como mucho ruido. Y el principal fue ese, donde soñé sobre la mesa larga con manteles blancos. Y en ese sueño, al final, esa voz potente nos reprendía y nos decía que tomáramos una decisión. Cuando yo me desperté, dije dentro mío, bueno, oré y dije, si esto se confirma, claro, yo voy a tomar mi decisión. Entonces, ahora sí podés usar el pañuelo que tenía reservado por ahí. Sí, me emociona un poco porque son recuerdos muy viejos. Incluso cuando me dijo lo de la entrevista recordé y dije, seguro que voy a llorar. Cuando ese día me acuerdo que yo llegué a la iglesia era una cosa bien pequeña, familias pequeñas, éramos como 4 o 5 familias. Después me di cuenta que el pastor no estaba muy correcto en su enseñanza, pero en ese momento era lo que tenía. Y era lo mejor que tenías, por supuesto. Yo llegué y decía en mi corazón, si Dios habla como habló en mi sueño, yo voy a tomar una decisión. Y ese día yo recuerdo haber llegado y desde el comienzo el pastor entró y dijo, bueno, hoy vamos a tener un culto diferente. Y comenzó a decir cosas similares a mi sueño y que tomaran la decisión. Eso se ha hecho muchas veces. Yo recuerdo él en un momento dijo, ustedes están acá sentados y tienen que decidirse. O sirven a Dios o cruzan la puerta y se van. Y yo recuerdo ese día. Creo que ese fue el día en que tomé la decisión y dije, listo, se acabó, yo no sé cómo lo voy a hacer, porque no me siento capacitada, no sé si lo voy a lograr, pero yo de hoy en más tomo la decisión de hacer el esfuerzo, de esforzarme hasta conseguirlo. Y me acuerdo los gritos, todo, cuando decía, fue muy fuera de lo común, o se quedan, siguen la palabra y se dejan de quejar, o se van. Eso era lo que se predicaba. Y yo ese día dije, basta, acá se acabó. Yo tenía la costumbre de llegar a la iglesia, ir al baño, cambiarme, ponerme una falda, ir al culto, salir, ponerme mis pantalones y volver a casa. Así de simple. Y ese día dije, no, se acabó, basta. No voy a hacerlo nunca más, voy a empezar a esforzarme. Si yo veo que algo es correcto, lo voy a seguir. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Amén. Entonces, creo que ese fue el punto exacto en el que cambió todo. A partir de ahí empecé a ver las cosas diferentes, empecé a tratar de ordenar mi vida, buscar cuál era la voluntad de Dios, y entre eso justamente una de las cosas que entendí es que yo tenía que arreglar las cosas con mi familia. Tenía que volver de donde me había ido y arreglar las cosas. Estar bien con ellos, o sea, no tener una actitud tan rebelde y peleadora. Porque siempre fui así, muy de pelearme. Entonces hablé con mi hermana, conversamos, le dije voy a volver a casa.
Y me digo, pero necesito un lugar donde congregarme. Le pedí que le hablara al pastor, que le preguntara, porque yo no hablaba mucho con él. Entonces le digo, le puedes preguntar si conoce una iglesia por allá, por zona sur, le digo, por donde yo vivo, no sé, Quilmes. Si es en Berazategui mejor, digo, pero Quilmes, no sé, Bernal por ahí, digo, tiene que haber algún lugar, aún en Capital. Y ella me dijo, bueno, deja que yo te averiguo. Yo no sé por qué, ella me trajo 2 o 3 direcciones y obviamente que la de acá era la más cercana, que calle 2 y 142, y yo le digo, esta es cerquísima. Me dice, sí, me dio estas direcciones, anda, mirá, me dice, fíjate que prediquen el mensaje. Y yo, dale, buenísimo. Y yo me vine a vivir de vuelta acá, a Berazategui. Regresé a mi casa, hablé con mi mamá, bueno, y les conté la situación. Yo estaba sin trabajo, tenía algo de dinero ahorrado, pero yo ya tenía como la decisión de no pedir más dinero, o sea, yo no quería que ellos me mantengan. Entonces, me acuerdo que vine acá un par de veces con Jorge en ese tiempo era muy chiquitito. Después vine con mi papá, también me acompañó. Y yo acá escuchaba la predicación y estaba como, es como, era todo lo que necesitaba, ya está, dije, yo sé que acá voy a poder empezar a ponerme firme, incluso la predicación era diferente, entendía más que en el otro lugar, entonces dije, me gusta más porque siento que entiendo más, y eso me ayudó un montón, me ayudó muchísimo a ir avanzando, muchas veces en que pasé adelante, la predicación misma, la palabra decía, bueno, decídanse quién necesita ayuda de Dios para poder salir adelante, para poder seguir este camino. Y recuerdo una ocasión que fui con mi papá, y que vine con mi papá, y yo pasé adelante, y cuando volvíamos, él me miró y me dijo, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿Por qué? Le digo. Y me dice, pasaste adelante, ¿de verdad vas a hacer lo que dice la Biblia? Y lo miro y digo, bueno, esa es la intención, le digo, quiero hacer el esfuerzo, quiero esforzarme para eso. Y me miró y me dijo, no vas a poder. Poca confianza. Exactamente, no vas a poder. Y yo así dentro mío lo miré y siempre lo tomé como un desafío personal cuando mi cuerpo me decía, no vas a poder. Y lo miré nada más y me quedé pensando y dije, no, yo sí voy a poder, lo voy a hacer. Y me seguí esforzando, pasaron los años, bueno, vine con mi hermano Marcelo después de un tiempo, que él en ese tiempo vivía encerrado, él no salía a ningún lado. Mi hermano Marcelo, el mayor, él tiene problemas físicos y tiene problemas también un poco mentales. Entonces era muy difícil salir con él. Y yo me venía sola con él hasta acá, me iba de vuelta. Pasó el tiempo y no tenía dinero. Entonces llegó un punto en que digo, bueno, yo buscaba trabajo, no conseguía en ese tiempo, voy a tener que pedir plata. Y me acuerdo que le pedí a mi mamá, no le pedí, perdón. Tenía creo que 2 pesos en el bolsillo, no tenía más que eso. Me alcanzaba para venir y para volver a casa. Y en ese tiempo se pagaba con monedas. Yo vine y cuando quise volver no tenía monedas. Me acuerdo que estaba el hermano Andrés y me acerqué y le dije, hermano, no tiene monedas porque no tengo cambio para el colectivo. Y era mi última moneda. Creo que eran 50 centavos o 5 pesos, algo así. No me acuerdo bien los valores. Y el hermano Andrés me dio una moneda para el pasaje y yo quise darle la plata y no me la aceptó. Y eso a mí me tocó mucho, porque nunca nadie había hecho nada por mí. Entonces siempre con una moneda, nunca nadie a mí siempre me costó, cada centavo que tuve me costó. La verdad, Isa, esta parte no la conocía, o si me la contaste no la recordaba, pero qué bueno que lo expreses para que los hermanos y las hermanas, aún los amigos que vean tu testimonio, sepan que el camino no es sencillo y Dios utiliza las distintas instrumentalidades para ayudarnos. Y pienso que en realidad no fue Andrés, ni Juan, ni Pedro, sino que Dios mostrándote que Él siempre estaba presente, quizás solo que uno no lo percibía. Exactamente, fue así como lo fui entendiendo con el tiempo. Y ese día llegué a casa, recuerdo que ya no tenía plata, y decía dentro mío, bueno, o pido prestado, o veo cómo hago porque no tengo un centavo, y no tengo trabajo, y no sé qué voy a hacer. Y ese mismo día
era un fin de semana. Me llamaron por teléfono una tía. Me dice, ¿sabes? Acá hay un trabajo. Necesitan que vengas mañana directamente, el lunes siguiente. Y vos elegís si te pagan por mes, por día. Y yo me puse muy contenta, digo, bien. Y ahí sí fui y le pedí plata prestada a mi mamá. Mamá, me presta 5 pesos, le digo, para poder viajar, ir y volver. Me miró y me dijo, bueno, dale, yo te presto. Mañana te lo regreso, le dije. Y ese día fui y me preguntaron, ¿cómo querés que te pague? ¿Te pago por mes o te pago por día? Y yo le dije, págame por día. Porque así ya podía devolver esa deuda y necesitaba el dinero ya. Y exactamente como usted dice, yo en ese momento dije, Dios acomodando cada cosita. Amén. Y sosteniéndome para que yo no flaquee. Porque en cada cosa era como una prueba, ¿no? Se me hace más difícil, se me hace más difícil. Y a partir de ahí, bueno, comencé a trabajar, las cosas empezaron a cambiar. Me tomaron en ese trabajo, era cuidando a una persona mayor. Empecé a venir más seguido y no, creo que Dios me ayudó muchísimo en eso. Yo a partir de ahí tomé muchas decisiones a favor de seguir el camino. Empecé a dejar cosas, cambié mi carácter. Tenía un carácter muy difícil, aún tengo un carácter, pero es diferente. Es diferente, uno es más consciente de sí mismo y no es como antes, que era muy arrebatada y peleaba mucho. Discutía mucho con todo el mundo, era como que algo no me gustaba y yo peleaba. Ahora no, ahora trato de entender que yo creo que fue Dios cambiándome, no fue otra cosa. Y nada, yo creo que Dios sí me fue guiando en todo ese camino, aún hasta ahora. Amén. Respecto al mensaje propiamente dicho, ¿qué consideras al respecto? Para mí ha sido algo increíble haber encontrado algo que tuviese tanto eco dentro mío. A eso voy más que nada. Es como no tener un lugar en el mundo, y al encontrar el mensaje es esto lo que estuve buscando todo el tiempo. Fue como, es esto lo que encaja perfecto con todo lo que tengo adentro. Amén. Con los deseos, por mi forma de ser. Es como muchas veces se predica sobre el raro. Sí, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido el raro. Y yo mucho tiempo me sentía así, no me sentía cómoda en ningún lado. Era increíble como no poder sentirme y llegar acá y sentir que este era mi lugar. Dije, este es mi lugar, no hay otro lugar donde me sienta mejor, no hay otro lugar donde escuche lo que necesito, o sea, donde sienta que Dios me habla directamente a mí. Pero obviamente, mi lugar, o sea, esta soy yo. Claro, yo creo que Dios tiene un lugar para cada uno. Amén. Cada uno tiene que encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo, como dice la palabra. Y no, el mensaje para mí me ha abierto totalmente la cabeza de una manera en que uno entiende que o va en pos de Dios o perece con el mundo. O sea, Amén. es así. Amén. Deja un poquito de lado las tonterías que a veces uno se aqueja tanto, ¿no?, con el mundo, con las cosas del día a día. Y ya no es pasar por ahí, sino siempre pasarlo por el filtro de la palabra y tratar de aprender y salir adelante. Y es eso más que nada. Y últimamente los mensajes que se vienen predicando, yo necesitaba eso. Es como un refresco, no sé cómo explicarlo. Es como llegar a un tope de la predicación, de la revelación de Dios. A mí me sucedió eso hace poco, antes de la pandemia. Sentía que no lograba avanzar. Había alcanzado un lugar donde decía... Estabas estancada. Entiendo esto, entiendo aquello, lo comprendo, me cuesta vivirlo. Necesito que Dios me cambie para poder vivirlo, porque tampoco es algo que yo pueda hacer. La oración, pero Dios cómo cambia a las personas. No las cambia leyendo o por un toque mágico, las cambia por medio de pruebas. Exactamente. Así que todo el tiempo de la pandemia, y un poco antes también situaciones que uno dice, bueno, uno es cristiano y es más fácil. No es más fácil. No, es una batalla. Exactamente. Bueno, no te voy a poner más presión. Te agradezco muchísimo, Isaura, por tu testimonio, por las palabras que nos has compartido. Y realmente espero que el Señor te siga bendiciendo, te siga
asistiendo y dando todo lo que realmente vos necesitas para tu vida, para Amén. natural, espiritual, que Dios te siga proveyendo. No sé si querés decir una palabra de despedida para los hermanos, los amigos. Decirles que no pierdan el tiempo, más que nada, que lo aprovechen, que busquen de Dios, que no se rindan ante las primeras dificultades, o siempre van a haber dificultades. Así es la vida, ¿no? Siempre va a haber problemas, pero si uno pone su confianza en Dios, va a ver que tiene esa fuerza necesaria para superarlas, Amén. para salir adelante. Muy bien. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Isaura, hermanos, hermanas, amigos, que Dios les bendiga a cada uno y espero que este breve testimonio de nuestra hermana Isaura sea una real bendición para cada uno de los oyentes. Shalom. Amén.